Cerebro Sapiens presenta Desafíos cósmicos, la prueba antes del cambio. ¿Alguna vez has sentido que el universo te pone a prueba justo antes de que tu realidad cambie? En este vídeo, exploraremos cómo el cosmos nos desafía y cómo superar estos obstáculos en nuestro viaje hacia la manifestación de nuestros sueños. Por lo general, nos lanzamos de lleno tras nuestros sueños, dando pasos gigantes para alinear nuestras intenciones con el universo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué el trayecto hacia la manifestación no siempre sigue una línea recta? ¿Has notado cómo el universo parece tener un estilo muy particular de guiarnos? Es como si nos llevara de la mano a través de una serie de pasos intermedios, no para detenernos, sino para afinar nuestras habilidades antes del gran espectáculo de la manifestación. Imagina estos pasos como pruebas cósmicas, oportunidades para demostrar nuestro compromiso genuino y nuestra preparación. Es como si el universo, con su sabiduría característica, estuviera evaluando nuestra determinación, como si nos desafiara a dar lo mejor de nosotros. Es como si cada desafío fuera un guiño del cosmos, una pregunta susurrante que nos dice, ¿realmente estás listo para los tesoros que buscas? La verdad es que, una vez que superamos estas pruebas, el universo despliega ante nosotros una auténtica caja de tesoros. La idea de manifestar, de traer nuestros sueños a la vida, es sencillamente mágica. La atracción es irresistible, es un universo donde nuestros deseos más profundos pueden florecer. Pero, este camino tiene sus momentos difíciles. Sin embargo, eso es lo que lo hace aún más emocionante, ¿no crees? Durante esta etapa, nos encontramos con dos preguntas cruciales: ¿qué sostiene realmente el arte de la manifestación? ¿Y por qué tantos tropezamos en este camino? Es normal tropezar al principio. La manifestación es como la fusión de intenciones y alineaciones cósmicas. A veces, en lugar de una ola inmediata de cambio positivo, nos enfrentamos a una oleada de desafíos. Es como si el universo nos estuviera lanzando un desafío, presentándonos exactamente lo contrario a lo que deseamos. Un verdadero enigma que nos hace pensar. Pongamos un ejemplo: nos embarcamos en el viaje hacia nuestras metas llenos de positividad, buscando riqueza, nuevas oportunidades y conexiones inspiradoras. Sin embargo, a veces el camino parece tomar un giro extraño. En este complicado camino de la vida, a menudo nos encontramos atrapados en situaciones que contradicen nuestras intenciones. Incluso podríamos ver cómo nuestra situación financiera empeora y los desafíos se multiplican. Es una experiencia desconcertante que nos deja preguntándonos sobre el rumbo de los acontecimientos. En medio de esta fase intrigante, es crucial mantenernos firmes en nuestras aspiraciones, incluso cuando nos preguntamos por qué el camino ha tomado una dirección tan distinta a la esperada. Cuando nos encontramos en momentos de soledad, es cuando la claridad parece surgir de la nada. De repente, nos damos cuenta de que el universo, con toda su misteriosa sabiduría, tiene un método peculiar en su locura aparente. Es como una prueba, una especie de examen de autenticidad. El universo, en su esencia, nos está lanzando una pregunta desafiante: ¿tus deseos provienen realmente del núcleo de tu ser? ¿Estás verdaderamente listo para abrazar la realidad que tanto buscas? Este viaje es sobre la verdad, sobre descubrir nuestros deseos más auténticos y comprometernos a hacerlos realidad. Imagina que deseas una enorme fortuna. Es un deseo bastante común, ¿verdad? Pero alcanzar esa riqueza no es solo cuestión de acumular dinero, sino de transformarte en la clase de persona que puede manejar esa riqueza de manera responsable. El universo nos está desafiando, nos hace cuestionar si estamos verdaderamente preparados para embarcarnos en este viaje de transformación. En un mundo donde todos aspiramos a algo grande, las pruebas que nos presenta el universo son como un rompecabezas esperando ser resuelto. Son como un espejo que refleja la profundidad de nuestro deseo y nos pregunta si estamos listos para abrazar la esencia de nuestros sueños. Estas pruebas son como una revelación que ilumina nuestro camino. Con una nueva claridad, aprendemos a navegar por ellas, y como girar una página, experimentamos cambios. Nos damos cuenta de que las pruebas que enfrentamos no fueron obstáculos, sino escalones que nos acercaron a los tesoros que tanto buscábamos. El camino se reajusta, de repente, todo lo que deseamos comienza a tomar forma ante nuestros ojos.
es un testimonio de cómo el universo, con toda su complejidad, nos impulsa a descubrir nuestra verdadera esencia y nos invita a abrazar nuestros sueños más profundos. Al profundizar en esta experiencia, volvemos a una pregunta fundamental que reside en el corazón de la manifestación. Es una pregunta que tiene las llaves para desbloquear los misterios del universo. Verás, la manifestación no se trata solo de obtener lo que pedimos al universo, es mucho más profundo que eso. Se trata de recibir reflejos de nuestra propia esencia. Permíteme repetirlo para que quede claro, el universo no es solo un genio que concede deseos, es un espejo que refleja quiénes somos. Esta es la esencia misma de la manifestación, el núcleo mismo de su funcionamiento. No se trata simplemente de recibir lo que pedimos, sino de recibir lo que está en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Imagínate esto, tienes sueños en tu corazón, ya sea prosperar financieramente, encontrar un amor profundo o construir tu hogar soñado, lo que sea que desees. Pero aquí está el quid de la cuestión, mientras tu esencia interior siga siendo la misma, mientras estés en la misma sintonía, el cambio seguirá siendo solo una ilusión. Entonces, este cambio es crucial. Aquí es donde entra en juego el universo, no como un oponente, sino como el maestro artesano de tu viaje. El universo nos presenta desafíos como una forma de animarnos a transformarnos, a ver las cosas desde una nueva perspectiva. ¿Te has preguntado alguna vez si estás listo para reflejar la energía de la abundancia incluso cuando enfrentas desafíos? Cuando adoptamos esta mentalidad, descubrimos oportunidades en medio de las adversidades. Es una transformación que va más allá de cambiar nuestras circunstancias, se trata de cambiar nuestra forma de pensar. Y esto nos lleva a otro nivel de la intención del universo, demostrar nuestro compromiso con nuestro nuevo yo, especialmente cuando enfrentamos tiempos difíciles. Al expresar nuestros deseos y aventurarnos en los reinos de la manifestación, estamos optando por un renacimiento. Estamos eligiendo una versión renovada de nosotros mismos. Estos desafíos son como señales que confirman nuestra determinación, son como guías en nuestro viaje de transformación. Por eso, es crucial entender que cada vez que nos aventuramos en la manifestación, estamos tomando una decisión de aceptar una versión renovada de nosotros mismos. Esta elección es la clave para atraer todo lo que deseamos. Antes de sumergirnos en estrategias para superar estos desafíos, hagamos un pequeño experimento mental. Imagina por un momento que tu antiguo yo es como un león en la sabana africana, majestuoso y poderoso. Es el rey de su territorio y está acostumbrado a gobernar solo. Ahora, imagina que llega un nuevo animal, reclamando el espacio que el león una vez llamó su hogar. Este nuevo animal podría ser un elefante, imponente y grande, o quizás un leopardo, ágil y sigiloso. ¿Cómo crees que reaccionaría el león ante este desafío? Podría enfrentarse al recién llegado, mostrando su fuerza y defendiendo su territorio, o podría aceptar la presencia del nuevo animal y adaptarse a compartir el espacio. Esta metáfora ilustra un punto crucial: cuando el proceso de manifestación se vuelve difícil, puede ser una señal de que tu antiguo yo, tus instintos arraigados, están luchando contra la transformación. Pero ten en cuenta que esta resistencia es el precursor de la evolución hacia una nueva versión de ti mismo. Ahora, adentrémonos en cómo navegar con éxito a través de estos desafíos que el universo nos ha presentado. Vamos a hablar sobre la primera fase. El primer paso es acoger la rebelión de tu antiguo yo con gratitud e incluso alegría. Porque cuando tus viejos patrones y la imagen que tienes de ti mismo se rebelan, es una señal clara de que están a punto de desaparecer. Esta resistencia, aunque parezca extraño, marca el colapso de lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Sin embargo, muchas personas, cuando se enfrentan a estas señales, retroceden. Tienen miedo a la sacudida, temen adentrarse en el territorio desconocido del cambio. En este momento crítico de rebelión, optan por mantenerse aferrados a su antiguo yo. Pero estamos aquí para reconocer y comprender la importancia de esta sacudida. Y cuando comprendemos su importancia, nos damos cuenta de que la rebeldía del antiguo yo es el inicio de la transformación. Somos capaces de entender la esencia de esta metamorfosis y abrazarla. Con valentía, entendemos que cuanto más se revela el antiguo yo, más se desintegra. Cada día se convierte en un capítulo de disolución, una desaparición gradual del antiguo yo. Y a través de este viaje, tiene lugar una evolución notable.
La segunda fase. En esta etapa, se trata de adoptar los atributos de la nueva versión que deseamos ser. Por ejemplo, cuando te enfrentes a un desafío, trata de no enfocarte en la falta o en quejarte. Una mentalidad evolucionada responde de manera diferente, con un sentido de abundancia y confianza. En tu propio viaje, cuando te encuentres con desafíos, intenta este sencillo ejercicio. Imagina que estás entrando en la mentalidad de tu yo futuro, ese ser que has aspirado a ser. Luego, reflexiona, ¿cómo abordaría este desafío? ¿Cómo respondería? Al adoptar el papel de tu yo futuro, estás aprovechando la sabiduría de la experiencia. Es como si consultaras a un mentor que ya ha estado en el lugar donde deseas estar. Este concepto puede ser fundamental para superar obstáculos y pruebas en tu camino de crecimiento y transformación. La tercera fase. La tercera fase de nuestro viaje. ¿Celebrar tu progreso? Detente un momento y piensa en esto. Cada paso que das, por más pequeño que parezca, es un logro. El camino hacia la manifestación no es una transformación instantánea, no es solo un golpe de suerte que te lleva al éxito de la noche a la mañana. Es más bien un viaje gradual, un compromiso diario para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Cada amanecer te ofrece una nueva oportunidad para añadir una pincelada más a la obra maestra de tu crecimiento. Así que abraza esta idea y permítete celebrar cada avance. Apláudete a ti mismo, incluso si parece un logro pequeño. Al celebrar estas victorias, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Estás reforzando la idea de que estás progresando, acercándote cada vez más a tus aspiraciones. Para finalizar, déjame recordarte que todos estamos en un constante proceso de evolución. En lugar de buscar cambios instantáneos, es importante que respetes tu propio tiempo y valores cada pequeño paso de tu viaje único. Porque esos pequeños pasos, cuando se suman, preparan el terreno para cambios significativos. Al abrazar y felicitarte por cada paso que das, estás construyendo un puente entre tu situación actual y tus metas futuras. Cuando te encuentras con un desafío y las cosas no parecen estar alineadas, surge una encrucijada energética, una elección entre alimentar la negatividad o nutrir la positividad. Es normal que, frente a los obstáculos, la negatividad intente apoderarse de ti con pensamientos de fracaso. Sin embargo, al reconocer tu progreso y cultivar una perspectiva positiva, estás realineando tu energía, creando un terreno fértil para el crecimiento. Mientras celebras cada victoria, ya sea grande o pequeña, el universo está observando. Reconoce tu dedicación, tu compromiso con la transformación, y en respuesta, alinea las circunstancias con tus intenciones. Es aquí donde florece el arte de manifestar. No se trata de lograr la perfección de un solo golpe ni de cambios repentinos. Se trata de progresar constantemente y de abrazar cada paso del viaje. Así que, queridos amigos, recuerden que el universo siempre está atento, reconoce tus esfuerzos y se armoniza con tus intenciones. De hecho, eres el arquitecto de tu propio viaje. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creándolos. Para ver más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y no olvides activar la campana de notificaciones. Además, asegúrate de revisar nuestros otros vídeos. Gracias por ver.